Bueno, hola chicos, estamos aquí en un nuevo capítulo de este curso básico de programación en C#. Y en esta ocasión vamos con los vectores. Los vectores es una estructura de datos que se puede utilizar para almacenar un conjunto de datos en una única variable. Bueno, para ello vamos a continuar con el ejemplito que os dejamos. En el último capítulo estuvimos haciendo una aplicación de menú y vamos a aprovechar esa aplicación de menú para añadir una clase más con unos cuantos métodos en las que mostrar un poco unos ejemplos de cómo funcionan los vectores. Lo primero es definirlos y vamos a definir primero un vector de elementos enteros. En un vector de elementos enteros podemos almacenar tantos tipos de datos enteros como queramos, según el tamaño del vector que definamos. Bueno, esto es útil para almacenar, pues eso, n valores de un tipo de valor, de un tipo de datos del mismo tipo, valga la redundancia, en una estructura de datos. Por ejemplo, podemos almacenar pues n números en una estructura de tipo vector, n variables de tipo string, n variables de tipo char, incluso podemos hacer vectores de objetos. Bueno, para el ejemplo de objetos definidos por nosotros mismos, podríamos hacer un vector de objetos de la clase, por ejemplo, que hicimos el otro día, mostrar mensaje, o bueno, de cualquier otra clase, o de la clase útil o de la clase dividir. Pero bueno, para no complicarlo mucho, vamos a hacer dos vectores, en este caso uno de tipo entero y otro de tipo string. Y vamos a definir además un constructor nuevo. Por defecto habéis visto que he creado el principal y el que hace falta para instanciar la clase, y ahora voy a añadir uno más, estoy añadiendo uno más, en el que nos permite definir el tamaño del vector, para poder decirle, oye, pues mira, queremos un vector que almacene 7 números. En este caso vamos a hacerlo con el de números, se define así, como acabo de poner, y en este caso pues podríamos tener un vector con tantos números como quisiéramos. Y voy a añadir también el mismo tamaño para el vector de cadenas que tengo aquí almacenado, o en el que pretendo almacenar valores. Es un ejemplo que me estoy inventando sobre la marcha. Hay multitud de ejemplos más por la red. Con este ejemplo, además de practicar lo que son los vectores, bueno, pues seguimos profundizando un poquito más en las clases y los métodos, porque estos métodos que me estoy definiendo ahora, el que tiene el vector, por ejemplo, este que me estoy creando ahora, la idea es poder llamarlo desde la clase principal que hicimos el otro día, la de program, y tener el vector con n datos. No sé qué me inventaré ahora para rellenar los datos del vector, pero algo sencillito en el que poder asignar los valores a cada elemento del vector. Pues seguramente lo más fácil y lo más rápido es un bucle, y vamos a definir un bucle, por ejemplo el bucle for, en el que vamos a recorrer el vector, todos los elementos del vector. Bueno, vamos a ir creando y asignando valores a todos los elementos del vector hasta el tamaño que nos indique. La propiedad len nos indica el tamaño, el número de elementos que contienen el vector. Y lo vamos a recorrer desde la posición 0 hasta la última posición. Y en este caso el vector de números, en la posición i, que empezaría en 0, en la posición 0 le vamos a asignar, le vamos a poner el valor, por ejemplo, el mismo valor de i, pero en vez de que sea 0, le vamos a sumar un valor para distinguirlo un poco. Le vamos a sumar, por ejemplo, pues no sé, qué valor le podemos poner, el que queráis. Venga, 5 mismo, le ponemos 5. Y en este caso, en la posición 0 del vector tendríamos el valor 5, en la posición 1 el valor 6, en la posición 2 el valor 7, y así sucesivamente. Esto es para rellenar con algún dato, como es un ejemplo sencillito, tampoco
Si vosotros queréis hacer de otra forma, rellenarlos con otros números o poner otras operaciones, bueno, lo que os ocurra. Esto es ir practicando, esto es simplemente para que veáis el funcionamiento. Y bueno, después de hacer lo básico, que es crear el vector y definir un tamaño, vamos a practicar un poco más lo que son las llamadas a otras clases y a sus métodos. Para ello vamos a reutilizar de una manera rapidita, vamos a meter una opción más en el menú, que sea la opción 4. Como veis, estoy tocando ahí el bucle while para que nos permita que cuando pulsemos la tecla 4 salte el evento. Nos copiamos el código del case 3, que era el que utilizábamos en el caso de que quisiéramos escribir por pantalla. Le ponemos el case 4 y borramos y ponemos, bueno, por lo que nos haga falta. En este caso, como es el ejemplo de los vectores, vamos a ponerle al usuario que introduzca, por ejemplo, o que nos diga el tamaño del vector, cuántos elementos quieres que tenga el vector, y así lo parametrizamos un poco y permitimos que el usuario lo coja por pantalla, lo meta el valor por pantalla, no que sea valores fijos. Y bueno, como tenemos aquí hecho el código que nos permite leer un valor y validar si es un número, pues lo vamos a reutilizar. Estas son las llamadas que hicimos el otro día a la clase útil. Cambiamos el nombre de la variable y le ponemos el valor capacidad. Iba a poner tamaño, pero las señas pues no me gustan, ya serán manías mías, pero no me gusta poner las señas. Y ahora instanciamos el objeto nuevo que nos hemos creado, el objeto vector. Como veis, tiene dos sobrecargas. Una la vacía, que es la que se crea por defecto, y otra con el tamaño, que vamos a utilizar la segunda sobrecarga, que es la que hemos añadido nosotros, y esto nos va a crear un vector de tantos elementos como, digamos, de tanta capacidad como digamos. Vamos a dar al play y poner un punto de ruptura para que lo veáis. Y, bueno, vale. Es una tontería, es una nimiedad, se me ha olvidado cambiar el literal. Si hubieran pulsado el valor 4, pues hubiera entrado igualmente al case, porque en las opciones ya lo teníamos puesto, pero bueno, vamos a ponerlo bien, ya está. Pulsamos el 4, metemos un tamaño para el vector y le vamos a poner, por ejemplo, 10. Esto nos va a permitir que tener un vector con 10 elementos de tipo entero. Para que lo veáis, nos vamos a ir a la clase. Y aquí es cuando se va a llenar el vector. Le damos aquí al play para que continúe, y como veis tengo un vector con 10 elementos vacíos de momento, y ahora vamos a recorrer y vais a ver que tiene valores ya. Los 10 elementos, en la posición 0 el valor 5, en la posición 1 el 6, en el 2 el 7, bueno, y así sucesivamente hasta recorrer los 10 elementos. Como veis, empieza en 0 y acaba en 9. Este es el tamaño que lo hemos definido, empezando a contar por el 0. Las estructuras de datos de este tipo suelen empezar a contar por el 0 y acaban en la última posición, en el 9. 10 elementos irían, la última posición sería la 9 del vector. Esto es importante, luego un poco más adelante os contaré cómo controlar el tamaño del vector y controlar que no se desborde y se vaya de índice. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el de string. Si queréis vosotros lo practicar con otro tipo de vectores, pues podéis crearos uno de char, por ejemplo. El char son caracteres individuales. De char o de doublis en vez de enteros, o de float, bueno, otras variables que en el blog, si os pasáis por el blog, tenéis todos los tipos de variables o los enlaces de la MSDN. El blog es donde voy subiendo todos los capítulos del curso con un poquito de texto, un poquito de descripción, para que no solo sea lo que yo voy hablando, sino que tengáis algunos datos más por escrito y algunos enlaces. Y bueno, como veis, estoy ahí subiendo, sumando a la variable i15, lo convierto a cadena y lo concateno al valor al valor del string que está almacenado en cada posición. Así, de esta manera, literal, vamos sumando de 15 en 15, que eso en realidad no sería así, vamos sumando 15 al valor i, pero bueno, ya no voy a cambiar el literal, simplemente para que veáis el ejemplo. Ahora ya vamos a la otra función que nos acabamos de definir, el otro método, que en este caso es llenar vector de cadenas.
Ahí está. Recordad que son accesibles porque son de tipo public. Si lo hubiéramos definido los métodos de tipo private o de tipo protected, pues no estarían accesibles desde aquí. Y ahora vamos a reutilizar el código de otra clase que hicimos el otro día, que es la de mostrar mensaje. Esta nos permitía mostrar por pantalla un mensajito de texto. Y ya que lo tenemos hecho, para potenciar un poco, para que veáis un poco, bueno, para potenciar un poco y que vayáis comprendiendo el concepto de clase y el concepto de método, pues reutilizamos, vamos poniendo, y ya vemos que en una aplicación simple pues ya vamos accediendo a 4 o 5 clases. Me estoy sacando la variable mostrar mensaje fuera del case 3, que era donde estaba, porque como la vamos a utilizar en 2 sitios, aunque la instanciemos de nuevo, bueno, pues no tener 2 variables con el mismo nombre. Este es un ejemplo de pruebas, si el código a lo mejor no es el más limpio, no es el más elegante, pero poquito a poco, para que lo vayáis entendiendo, y en vez de crear un proyecto nuevo, pues lo voy poniendo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer pues es mostrar el mensaje de, o sea, el literal con una cadena. Para ello nos hace falta primero definirnos un método en la clase vector que devuelva un string que nos permita pasarla como parámetro a la otra clase. Nos definimos un método sencillito, pues no sé qué le voy a poner, pues esto que estoy escribiendo, dame datos vector cadenas, y este simplemente lo que vamos a hacer, pues es decirle qué podemos hacer. Bueno, en vez de que nos dé todos los datos del vector, que nos dé una posición, el contenido de una posición del vector, que es un ejemplo muy típico. En otros elementos que trae este lenguaje, como por ejemplo las listas y las listas, que lo vamos a ver más adelante, y las matrices, pues también son métodos característicos a los que llamar bastante usados. En el siguiente capítulo veremos las matrices. Haremos lo mismo, nos definiremos otra clase y la utilizaremos aquí. Bueno, como veis, pues simplemente el nuevo método que me voy a definir, lo único que voy a hacer es decir, del vector cadenas de texto me das la posición que le pase por parámetro. Y ya está. La convertimos a toString, aunque en este caso no haría falta porque el elemento de vector cadenas texto es un string de por sí, pero bueno, para asegurar, por si acaso fuera un vector de otro tipo, pues no está de más el hacer el toString. Y bueno, ya vamos al método que nos va a dar la posición del elemento que le pongamos como parámetro. En este caso, en vez de recogerlo por pantalla, aunque vosotros lo podéis hacer si queréis recogiendo por pantalla, le voy a poner un valor fijo. Le voy a poner que me dé siempre el elemento del vector que esté en la posición. Bueno, hay que asignar una variable y le voy a poner el elemento que esté en la posición, pues, ¿cuál le pongo? No sé cuál le podemos poner, la 7, bueno, pues la 7. Vale, le vamos a decir, pues eso, que nos dé el elemento del vector que esté en la posición 7. Nos vamos a la opción del menú 4, le decimos el tamaño del vector, le vamos a poner, como somos listos, un tamaño mayor que 7. Y ahí vemos que nos ha devuelto el valor de la posición 7. Vamos a ir al código. Estos menús contextuales que van saliendo los saco con el botón derecho. Y estoy buscando ir a definición, que ahora mismo no lo veo. Ahí está. Vale. Esto nos ha devuelto el elemento que hay en la posición 7. Que el elemento que hay en la posición 7 tiene el valor 22 y no lo muestra por pantalla. ¿Por qué no me lo está mostrando por pantalla? No me lo está mostrando por pantalla. La clase mostrar mensaje está bien. ¿Y por qué motivo no me lo está mostrando por pantalla?
Vamos a repasar un poco. Bueno, ahora se me acaba la batería. A ver, perdonar. Acabo de hacer un corte. Y bueno, ya he revisado el código y he visto que lo que me pasaba es que me faltaba el console write-line, con lo cual por eso no me lo escribía. Se me estaba acabando la batería, he tenido que cortar. Y bueno, como veis ahí, el elemento de la posición 7 pues tiene eso, el valor 22. Recordar que hemos sumado la variable i siempre 15 y según vayamos 15 más 7, 22, esa es la posición que vamos poniendo. El mensaje que pongo vamos sumando de 15 15 en realidad está mal, sería vamos sumando 15 al valor de i. Si el valor de i es 0 sería 15, si el valor de i es 1 es 16, si el valor de i es 2 por 17 y así sucesivamente. Y bueno, voy a contaros un poco qué pasaría si le ponemos al vector una posición pues menor. Por ejemplo, le decimos que el vector sea de 5 y le decimos que nos dé la posición 7. ¿Veis ahí que hay un error? Este error es bastante común, que se vaya de índice es una matriz. En este caso lo estamos forzando, pero cuando trabajamos con listas con datos extraídos de bases de datos o que se nos vaya, bueno, que no sepamos la cantidad de elementos que va a tener el vector, pues sí que es bastante común que pase y entonces nunca está de más controlarlo. Una manera sencillita es con un if. Si la posición que le pasamos o la posición que estamos buscando es menor que vector cadenas, pues sí, el elemento se encuentra en vector cadenas texto.length, que es el que te da el tamaño del vector. Si la posición es menor que el tamaño del vector, pues evidentemente sí que lo podemos devolver. Si la posición, bueno, voy a hacerlo con un if nada más. Si en vez de poner string empty, vamos a poner aquí el texto ya, que es, vamos a decirle que la posición que estamos buscando no es mayor que el tamaño del vector, y devolvemos luego la variable tipo texto. Si la posición es mayor, le asignamos a la variable texto, la posición es mayor que la capacidad del vector, y en el caso que lo encuentre, pues devolvemos lo que haya en esa posición, y en el caso que no lo encuentre, pues devolvemos el literal tal cual. Si lo encuentra, o sea, si se cumple la condición, va a entrar en el if y a la variable texto le voy a asignar el valor que haya en la posición que estamos buscando, y si no lo encuentra, pues devolvemos este mensaje. Voy a modificar ahora el return. Bueno, voy a concatenar para que veáis aquí cuál es la posición y cuál es el tamaño del vector, para que se vea ahora por pantalla y se vea más clarito porque no ha entrado al if y porque no ha encontrado el valor. Bueno, mientras acabo de escribir el código del método, pues se me ocurre que, por ejemplo, como pequeño ejercicio, ahora sabéis que siempre le estoy pasando el valor 7 fijo en la posición a encontrar. Bueno, pues si queréis parametrizarlo, pues lo podéis hacer en la clase principal. Yo le estoy pasando el valor 7 por no volver a escribir otra vez el código, recoger valor y bueno, porque no lo veía necesario repetir otra vez lo mismo. Y bueno, el método está ya implementado. Voy a demostraros qué pasa si metemos valores que menor el tamaño del vector, le ponemos un 2 y buscamos la 7, pues en vez de producirse el error de antes, pues ya nos dice este mensajito. Y bueno, poco más que contaros. Nos vemos en el siguiente capítulo, que serán las matrices, y bueno, pues nada, ir practicando, ir viéndolo. Si os pasáis por el blog y veis todo esto que os he contado, además con algo de texto, pues mejor que mejor. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Bye bye chicos, hasta luego, pasarlo bien.